I'm just a ticked-off hairdresser with a split. I'm gonna put together a press kit from... Fly to the Children's Hospital immediately. I've had patients... haven't been plowed, the airport's closed. Honey, listen, Something. You're not just worthy, Sharon. I read about this family in the paper. I think this is it. Wanted to come by and give you this. I just made dinner. You know, for an answer ain't one of them. Daddy's in over his head. I promise. We are going to... I'm just a ticked-off hairdresser with a split. I'm gonna put together a press kit from... Fly to the Children's Hospital immediately. I've had patients... haven't been plowed, the airport's closed. Honey, listen, Something. You're not just worthy, Sharon. I read about this family in the paper. I think this is it. Wanted to come by and give you this. I just made dinner. You know, for an answer ain't one of them. Daddy's in over his head. I promise. We are going to... La película Ordinary Angels es un drama inspirador basado en hechos reales que explora la fuerza de la comunidad, la resiliencia humana y la capacidad de una persona para transformar la vida de otros. Sin revelar giros narrativos ni desenlaces específicos, este resumen se centra en el contexto, los personajes principales y los temas centrales que la obra transmite. Contexto general. Título original: Ordinary Angels. Título en español: Ángeles Cotidianos. Año de estreno: 2024. Duración aproximada: 116 a 119 minutos. Director: John Gunn. Guión: Meg Tilly y Kelly Fremont. Craig. Protagonistas: Hilary Swank, Alan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, Amy Acker, entre otros. Producción: Kingdom Story Company, Vertigo Entertainment, Lionsgate Films. Género: drama basado en hechos reales, drama sin spoilers. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad de Kentucky, Estados Unidos. Allí conocemos a Sharon, una mujer que trabaja como peluquera y cuya vida personal atraviesa un momento complicado. A pesar de sus propios desafíos, Sharon descubre un propósito inesperado cuando entra en contacto con Ed, un padre viudo que lucha por sacar adelante a sus dos hijas en circunstancias difíciles. La relación entre Sharon y Ed no se centra en el romance, sino en la solidaridad y la empatía. Sharon, con su carácter fuerte y decidido, se convierte en un motor de cambio al movilizar a toda una comunidad para apoyar a Ed y sus hijas. La película muestra cómo la unión de personas comunes puede generar un impacto extraordinario en situaciones de crisis. Temas principales: resiliencia personal. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos significativos, pero la historia subraya cómo la perseverancia puede abrir caminos inesperados. Comunidad y solidaridad. El núcleo de la película es la capacidad de un grupo de personas para unirse y ayudar más allá de sus propios intereses. Esperanza y propósito. Sharon encuentra un nuevo sentido en su vida al involucrarse en la lucha de Ed, lo que refleja cómo ayudar a otros puede transformar la propia existencia. Familia. Aunque Ed es el foco como padre, la película también resalta la importancia de los vínculos familiares y el sacrificio por los seres queridos.
Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la obra transmite un mensaje auténtico sobre la bondad y la fuerza de los ángeles cotidianos que existen en la vida diaria. Estilo narrativo y atmósfera. La película combina momentos emotivos con escenas que reflejan la vida cotidiana en una comunidad pequeña. El tono es esperanzador y humano, evitando el dramatismo excesivo y centrándose en la autenticidad de las emociones. La música y la fotografía refuerzan la sensación de cercanía y calidez, mientras que las actuaciones aportan credibilidad y profundidad a los personajes. Impacto y recepción. Aunque no se trata de una superproducción, Ordinary Angels ha sido reconocida por su mensaje inspirador y por la interpretación de Hilary Swank, quien da vida a Sharon con energía y sensibilidad. La película invita a reflexionar sobre cómo las acciones individuales pueden desencadenar cambios colectivos y cómo la empatía puede convertirse en un motor de esperanza. En conclusión, Ordinary Angels es una obra que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una película que busca conmover, inspirar y recordar que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Ordinary Angels es una película dramática estrenada en 2024 que se inspira en un hecho real ocurrido en Kentucky, Estados Unidos, a mediados de la década de 1990. La obra busca transmitir un mensaje de esperanza, resiliencia y solidaridad, mostrando cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cotidianos cuando deciden actuar con compasión y valentía. El filme está dirigido por John Gunn y protagonizado por Hilary Swank, Alan Ritchson y Nancy Travis. La historia se centra en la relación entre una mujer que atraviesa una crisis personal y un padre viudo que lucha por mantener a su familia unida en medio de circunstancias adversas. Contexto narrativo. La trama se sitúa en una pequeña comunidad estadounidense, un entorno marcado por la sencillez y la cercanía entre vecinos. Este escenario es fundamental porque permite mostrar cómo, en lugares donde todos se conocen, la ayuda mutua puede convertirse en un recurso vital. La película no se limita a contar una historia individual, sino que refleja el poder de la comunidad y la importancia de la empatía en momentos de dificultad. Personajes principales: Sharon, Hilary Swank, una peluquera con una personalidad fuerte y decidida. Aunque su vida personal está llena de altibajos, encuentra un propósito inesperado al involucrarse en la situación de una familia necesitada. Sharon representa la idea de que cualquiera puede convertirse en un ángel cotidiano cuando decide actuar. Ed, Alan Ritchson, padre viudo que enfrenta la difícil tarea de criar a sus dos hijas en circunstancias complicadas. Su carácter refleja la lucha constante por mantener la esperanza y proteger a su familia. Las hijas de Ed. Aunque no son el centro absoluto de la trama, su presencia es esencial porque simbolizan la razón de la lucha y el motor de las decisiones de su padre. La comunidad. Más allá de los protagonistas, la película muestra cómo vecinos, amigos y desconocidos se convierten en parte de una red de apoyo que transforma la vida de los personajes principales. Desarrollo temático. La película aborda varios temas universales. Resiliencia. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos que parecen insuperables. La historia muestra cómo la perseverancia y la fe en los demás pueden abrir caminos inesperados. Solidaridad. El eje central es la capacidad de las personas comunes para unirse y ayudar, incluso cuando no tienen grandes recursos. Esperanza.
La narrativa transmite que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz a través de la empatía. Familia. El amor de Ed por sus hijas y la dedicación de Sharon hacia quienes decide ayudar son ejemplos de cómo los vínculos familiares y afectivos pueden ser fuente de fuerza. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la película refuerza la idea de que estas historias no son ficción idealizada, sino ejemplos concretos de humanidad. Estilo cinematográfico. La dirección de John Gunn apuesta por un tono emotivo pero equilibrado. La película evita caer en el melodrama excesivo y se centra en la autenticidad de las emociones. Fotografía. Predomina una paleta cálida que transmite cercanía y humanidad. Música. La banda sonora acompaña los momentos clave, reforzando la sensación de esperanza y unión. Actuaciones. Hilary Swank aporta fuerza y vulnerabilidad a Sharon, mientras que Alan Ritchson transmite la lucha silenciosa de un padre que no se rinde. Impacto emocional. La película busca conmover al espectador sin recurrir a giros narrativos sorprendentes. Su fuerza radica en la sencillez de la historia y en la universalidad de sus mensajes. El público puede identificarse con los personajes porque representan situaciones comunes, crisis personales, dificultades económicas, pérdida de seres queridos y la necesidad de apoyo comunitario. Recepción. Ordinary Angels ha sido valorada por su capacidad de inspirar y por la interpretación de Hilary Swank. Aunque no es una superproducción, su mensaje ha resonado en audiencias que buscan historias humanas y esperanzadoras. Conclusión. En definitiva, Ordinary Angels es una película que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una obra que conmueve, inspira y recuerda que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. La película Ordinary Angels es un drama inspirador basado en hechos reales que explora la fuerza de la comunidad, la resiliencia humana y la capacidad de una persona para transformar la vida de otros. Sin revelar giros narrativos ni desenlaces específicos, este resumen se centra en el contexto, los personajes principales y los temas centrales que la obra transmite. Contexto general. Título original: Ordinary Angels. Título en español: Ángeles Cotidianos. Año de estreno: 2024. Duración aproximada: 116 a 119 minutos. Director: John Gunn. Guión: Meg Tilly y Kelly Fremont. Craig. Protagonistas: Hilary Swank, Alan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, Amy Acker, entre otros. Producción: Kingdom Story Company, Vertigo Entertainment, Lionsgate Films. Género: drama basado en hechos reales, drama sin spoilers. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad de Kentucky, Estados Unidos. Allí conocemos a Sharon, una mujer que trabaja como peluquera y cuya vida personal atraviesa un momento complicado. A pesar de sus propios desafíos, Sharon descubre un propósito inesperado cuando entra en contacto con Ed, un padre viudo que lucha por sacar adelante a sus dos hijas en circunstancias difíciles. La relación entre Sharon y Ed no se centra en el romance, sino en la solidaridad y la empatía. Sharon, con su carácter fuerte y decidido, se convierte en un motor de cambio al movilizar a toda una comunidad para apoyar a Ed y sus hijas. La película muestra cómo la unión de personas comunes puede generar un impacto extraordinario en situaciones de crisis. Temas principales: resiliencia personal. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos significativos,
pero la historia subraya cómo la perseverancia puede abrir caminos inesperados. Comunidad y solidaridad. El núcleo de la película es la capacidad de un grupo de personas para unirse y ayudar más allá de sus propios intereses. Esperanza y propósito. Sharon encuentra un nuevo sentido en su vida al involucrarse en la lucha de Ed, lo que refleja cómo ayudar a otros puede transformar la propia existencia. Familia. Aunque Ed es el foco como padre, la película también resalta la importancia de los vínculos familiares y el sacrificio por los seres queridos. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la obra transmite un mensaje auténtico sobre la bondad y la fuerza de los ángeles cotidianos que existen en la vida diaria. Estilo narrativo y atmósfera. La película combina momentos emotivos con escenas que reflejan la vida cotidiana en una comunidad pequeña. El tono es esperanzador y humano, evitando el dramatismo excesivo y centrándose en la autenticidad de las emociones. La música y la fotografía refuerzan la sensación de cercanía y calidez, mientras que las actuaciones aportan credibilidad y profundidad a los personajes. Impacto y recepción. Aunque no se trata de una superproducción, Ordinary Angels ha sido reconocida por su mensaje inspirador y por la interpretación de Hilary Swank, quien da vida a Sharon con energía y sensibilidad. La película invita a reflexionar sobre cómo las acciones individuales pueden desencadenar cambios colectivos y cómo la empatía puede convertirse en un motor de esperanza. En conclusión, Ordinary Angels es una obra que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una película que busca conmover, inspirar y recordar que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Ordinary Angels es una película dramática estrenada en 2024 que se inspira en un hecho real ocurrido en Kentucky, Estados Unidos, a mediados de la década de 1990. La obra busca transmitir un mensaje de esperanza, resiliencia y solidaridad, mostrando cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cotidianos cuando deciden actuar con compasión y valentía. El filme está dirigido por John Gunn y protagonizado por Hilary Swank, Alan Ritchson y Nancy Travis. La historia se centra en la relación entre una mujer que atraviesa una crisis personal y un padre viudo que lucha por mantener a su familia unida en medio de circunstancias adversas. Contexto narrativo. La trama se sitúa en una pequeña comunidad estadounidense, un entorno marcado por la sencillez y la cercanía entre vecinos. Este escenario es fundamental porque permite mostrar cómo, en lugares donde todos se conocen, la ayuda mutua puede convertirse en un recurso vital. La película no se limita a contar una historia individual, sino que refleja el poder de la comunidad y la importancia de la empatía en momentos de dificultad. Personajes principales: Sharon, Hilary Swank, una peluquera con una personalidad fuerte y decidida. Aunque su vida personal está llena de altibajos, encuentra un propósito inesperado al involucrarse en la situación de una familia necesitada. Sharon representa la idea de que cualquiera puede convertirse en un ángel cotidiano cuando decide actuar. Ed, Alan Ritchson, padre viudo que enfrenta la difícil tarea de criar a sus dos hijas en circunstancias complicadas. Su carácter refleja la lucha constante por mantener la esperanza y proteger a su familia. Las hijas de Ed. Aunque no son el centro absoluto de la trama, su presencia es esencial porque simbolizan la razón de la lucha y el motor de las decisiones de su padre. La comunidad.
Más allá de los protagonistas, la película muestra cómo vecinos, amigos y desconocidos se convierten en parte de una red de apoyo que transforma la vida de los personajes principales. Desarrollo temático. La película aborda varios temas universales: resiliencia. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos que parecen insuperables. La historia muestra cómo la perseverancia y la fe en los demás pueden abrir caminos inesperados. Solidaridad. El eje central es la capacidad de las personas comunes para unirse y ayudar, incluso cuando no tienen grandes recursos. Esperanza. La narrativa transmite que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz a través de la empatía. Familia. El amor de Ed por sus hijas y la dedicación de Sharon hacia quienes decide ayudar son ejemplos de cómo los vínculos familiares y afectivos pueden ser fuente de fuerza. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la película refuerza la idea de que estas historias no son ficción idealizada, sino ejemplos concretos de humanidad. Estilo cinematográfico. La dirección de John Gunn apuesta por un tono emotivo pero equilibrado. La película evita caer en el melodrama excesivo y se centra en la autenticidad de las emociones. Fotografía. Predomina una paleta cálida que transmite cercanía y humanidad. Música. La banda sonora acompaña los momentos clave, reforzando la sensación de esperanza y unión. Actuaciones. Hilary Swank aporta fuerza y vulnerabilidad a Sharon, mientras que Alan Ritchson transmite la lucha silenciosa de un padre que no se rinde. Impacto emocional. La película busca conmover al espectador sin recurrir a giros narrativos sorprendentes. Su fuerza radica en la sencillez de la historia y en la universalidad de sus mensajes. El público puede identificarse con los personajes porque representan situaciones comunes, crisis personales, dificultades económicas, pérdida de seres queridos y la necesidad de apoyo comunitario. Recepción. Ordinary Angels ha sido valorada por su capacidad de inspirar y por la interpretación de Hilary Swank. Aunque no es una superproducción, su mensaje ha resonado en audiencias que buscan historias humanas y esperanzadoras. Conclusión. En definitiva, Ordinary Angels es una película que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una obra que conmueve, inspira y recuerda que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. La película Ordinary Angels es un drama inspirador basado en hechos reales que explora la fuerza de la comunidad, la resiliencia humana y la capacidad de una persona para transformar la vida de otros. Sin revelar giros narrativos ni desenlaces específicos, este resumen se centra en el contexto, los personajes principales y los temas centrales que la obra transmite. Contexto general. Título original: Ordinary Angels. Título en español: Ángeles Cotidianos. Año de estreno: 2024. Duración aproximada: 116 a 119 minutos. Director: John Gunn. Guión: Meg Tilly y Kelly Fremont. Craig. Protagonistas: Hilary Swank, Alan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, Amy Acker, entre otros. Producción: Kingdom Story Company, Vertigo Entertainment, Lionsgate Films. Género: drama basado en hechos reales. Drama sin spoilers. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad de Kentucky, Estados Unidos. Allí conocemos a Sharon, una mujer que trabaja como peluquera y cuya vida personal atraviesa un momento complicado. A pesar de sus propios desafíos, Sharon descubre un propósito inesperado cuando entra en contacto con Ed, un padre
padre viudo que lucha por sacar adelante a sus 2 hijas en circunstancias difíciles. La relación entre Sharon y Ed no se centra en el romance, sino en la solidaridad y la empatía. Sharon, con su carácter fuerte y decidido, se convierte en un motor de cambio al movilizar a toda una comunidad para apoyar a Ed y sus hijas. La película muestra cómo la unión de personas comunes puede generar un impacto extraordinario en situaciones de crisis. Temas principales: resiliencia personal. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos significativos, pero la historia subraya cómo la perseverancia puede abrir caminos inesperados. Comunidad y solidaridad. El núcleo de la película es la capacidad de un grupo de personas para unirse y ayudar más allá de sus propios intereses. Esperanza y propósito. Sharon encuentra un nuevo sentido en su vida al involucrarse en la lucha de Ed, lo que refleja cómo ayudar a otros puede transformar la propia existencia. Familia. Aunque Ed es el foco como padre, la película también resalta la importancia de los vínculos familiares y el sacrificio por los seres queridos. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la obra transmite un mensaje auténtico sobre la bondad y la fuerza de los ángeles cotidianos que existen en la vida diaria. Estilo narrativo y atmósfera. La película combina momentos emotivos con escenas que reflejan la vida cotidiana en una comunidad pequeña. El tono es esperanzador y humano, evitando el dramatismo excesivo y centrándose en la autenticidad de las emociones. La música y la fotografía refuerzan la sensación de cercanía y calidez, mientras que las actuaciones aportan credibilidad y profundidad a los personajes. Impacto y recepción. Aunque no se trata de una superproducción, Ordinary Angels ha sido reconocida por su mensaje inspirador y por la interpretación de Hilary Swank, quien da vida a Sharon con energía y sensibilidad. La película invita a reflexionar sobre cómo las acciones individuales pueden desencadenar cambios colectivos y cómo la empatía puede convertirse en un motor de esperanza. En conclusión, Ordinary Angels es una obra que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una película que busca conmover, inspirar y recordar que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Ordinary Angels es una película dramática estrenada en 2024 que se inspira en un hecho real ocurrido en Kentucky, Estados Unidos, a mediados de la década de 1990. La obra busca transmitir un mensaje de esperanza, resiliencia y solidaridad, mostrando cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cotidianos cuando deciden actuar con compasión y valentía. El filme está dirigido por John Gunn y protagonizado por Hilary Swank, Alan Ritchson y Nancy Travis. La historia se centra en la relación entre una mujer que atraviesa una crisis personal y un padre viudo que lucha por mantener a su familia unida en medio de circunstancias adversas. Contexto narrativo. La trama se sitúa en una pequeña comunidad estadounidense, un entorno marcado por la sencillez y la cercanía entre vecinos. Este escenario es fundamental porque permite mostrar cómo, en lugares donde todos se conocen, la ayuda mutua puede convertirse en un recurso vital. La película no se limita a contar una historia individual, sino que refleja el poder de la comunidad y la importancia de la empatía en momentos de dificultad. Personajes principales: Sharon, Hilary Swank, una peluquera con una personalidad fuerte y decidida. Aunque su vida personal está llena de altibajos, encuentra un propósito inesperado
al involucrarse en la situación de una familia necesitada. Sharon representa la idea de que cualquiera puede convertirse en un ángel cotidiano cuando decide actuar. Ed, Alan Ritchson, padre viudo que enfrenta la difícil tarea de criar a sus 2 hijas en circunstancias complicadas. Su carácter refleja la lucha constante por mantener la esperanza y proteger a su familia. Las hijas de Ed. Aunque no son el centro absoluto de la trama, su presencia es esencial porque simbolizan la razón de la lucha y el motor de las decisiones de su padre. La comunidad. Más allá de los protagonistas, la película muestra cómo vecinos, amigos y desconocidos se convierten en parte de una red de apoyo que transforma la vida de los personajes principales. Desarrollo temático. La película aborda varios temas universales. Resiliencia. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos que parecen insuperables. La historia muestra cómo la perseverancia y la fe en los demás pueden abrir caminos inesperados. Solidaridad. El eje central es la capacidad de las personas comunes para unirse y ayudar, incluso cuando no tienen grandes recursos. Esperanza. La narrativa transmite que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz a través de la empatía. Familia. El amor de Ed por sus hijas y la dedicación de Sharon hacia quienes decide ayudar son ejemplos de cómo los vínculos familiares y afectivos pueden ser fuente de fuerza. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la película refuerza la idea de que estas historias no son ficción idealizada, sino ejemplos concretos de humanidad. Estilo cinematográfico. La dirección de John Gunn apuesta por un tono emotivo pero equilibrado. La película evita caer en el melodrama excesivo y se centra en la autenticidad de las emociones. Fotografía. Predomina una paleta cálida que transmite cercanía y humanidad. Música. La banda sonora acompaña los momentos clave, reforzando la sensación de esperanza y unión. Actuaciones. Hilary Swank aporta fuerza y vulnerabilidad a Sharon, mientras que Alan Ritchson transmite la lucha silenciosa de un padre que no se rinde. Impacto emocional. La película busca conmover al espectador sin recurrir a giros narrativos sorprendentes. Su fuerza radica en la sencillez de la historia y en la universalidad de sus mensajes. El público puede identificarse con los personajes porque representan situaciones comunes, crisis personales, dificultades económicas, pérdida de seres queridos y la necesidad de apoyo comunitario. Recepción. Ordinary Angels ha sido valorada por su capacidad de inspirar y por la interpretación de Hilary Swank. Aunque no es una superproducción, su mensaje ha resonado en audiencias que buscan historias humanas y esperanzadoras. Conclusión. En definitiva, Ordinary Angels es una película que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una obra que conmueve, inspira y recuerda que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. La película Ordinary Angels es un drama inspirador basado en hechos reales que explora la fuerza de la comunidad, la resiliencia humana y la capacidad de una persona para transformar la vida de otros. Sin revelar giros narrativos ni desenlaces específicos, este resumen se centra en el contexto, los personajes principales y los temas centrales que la obra transmite. Contexto general. Título original: Ordinary Angels. Título en español: Ángeles Cotidianos. Año de estreno: 2024. Duración aproximada: 116 a 119 minutos.
Director John Gunn, guión Meg Tilly y Kelly Fremont. Craig, protagonistas Hilary Swank, Alan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, Amy Acker, entre otros. Producción: Kingdom Story Company, Vertigo Entertainment, Lionsgate Films. Género: drama basado en hechos reales, drama sin spoilers. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad de Kentucky, Estados Unidos. Allí conocemos a Sharon, una mujer que trabaja como peluquera y cuya vida personal atraviesa un momento complicado. A pesar de sus propios desafíos, Sharon descubre un propósito inesperado cuando entra en contacto con Ed, un padre viudo que lucha por sacar adelante a sus 2 hijas en circunstancias difíciles. La relación entre Sharon y Ed no se centra en el romance, sino en la solidaridad y la empatía. Sharon, con su carácter fuerte y decidido, se convierte en un motor de cambio al movilizar a toda una comunidad para apoyar a Ed y sus hijas. La película muestra cómo la unión de personas comunes puede generar un impacto extraordinario en situaciones de crisis. Temas principales: resiliencia personal. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos significativos, pero la historia subraya cómo la perseverancia puede abrir caminos inesperados. Comunidad y solidaridad. El núcleo de la película es la capacidad de un grupo de personas para unirse y ayudar más allá de sus propios intereses. Esperanza y propósito. Sharon encuentra un nuevo sentido en su vida al involucrarse en la lucha de Ed, lo que refleja cómo ayudar a otros puede transformar la propia existencia. Familia. Aunque Ed es el foco como padre, la película también resalta la importancia de los vínculos familiares y el sacrificio por los seres queridos. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la obra transmite un mensaje auténtico sobre la bondad y la fuerza de los ángeles cotidianos que existen en la vida diaria. Estilo narrativo y atmósfera. La película combina momentos emotivos con escenas que reflejan la vida cotidiana en una comunidad pequeña. El tono es esperanzador y humano, evitando el dramatismo excesivo y centrándose en la autenticidad de las emociones. La música y la fotografía refuerzan la sensación de cercanía y calidez, mientras que las actuaciones aportan credibilidad y profundidad a los personajes. Impacto y recepción. Aunque no se trata de una superproducción, Ordinary Angels ha sido reconocida por su mensaje inspirador y por la interpretación de Hilary Swank, quien da vida a Sharon con energía y sensibilidad. La película invita a reflexionar sobre cómo las acciones individuales pueden desencadenar cambios colectivos y cómo la empatía puede convertirse en un motor de esperanza. En conclusión, Ordinary Angels es una obra que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una película que busca conmover, inspirar y recordar que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Ordinary Angels es una película dramática estrenada en 2024 que se inspira en un hecho real ocurrido en Kentucky, Estados Unidos, a mediados de la década de 1990. La obra busca transmitir un mensaje de esperanza, resiliencia y solidaridad, mostrando cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cotidianos cuando deciden actuar con compasión y valentía. El filme está dirigido por John Gunn y protagonizado por Hilary Swank, Alan Ritchson y Nancy Travis. La historia se centra en la relación entre una mujer que atraviesa una crisis personal y un padre viudo que lucha por mantener a su familia unida en medio de circunstancias adversas. Contexto narrativo.
La trama se sitúa en una pequeña comunidad estadounidense, un entorno marcado por la sencillez y la cercanía entre vecinos. Este escenario es fundamental porque permite mostrar cómo, en lugares donde todos se conocen, la ayuda mutua puede convertirse en un recurso vital. La película no se limita a contar una historia individual, sino que refleja el poder de la comunidad y la importancia de la empatía en momentos de dificultad. Personajes principales: Sharon Hilary Swank, una peluquera con una personalidad fuerte y decidida. Aunque su vida personal está llena de altibajos, encuentra un propósito inesperado al involucrarse en la situación de una familia necesitada. Sharon representa la idea de que cualquiera puede convertirse en un ángel cotidiano cuando decide actuar. Ed Alan Richson, padre viudo que enfrenta la difícil tarea de criar a sus 2 hijas en circunstancias complicadas. Su carácter refleja la lucha constante por mantener la esperanza y proteger a su familia. Las hijas de Ed. Aunque no son el centro absoluto de la trama, su presencia es esencial porque simbolizan la razón de la lucha y el motor de las decisiones de su padre. La comunidad. Más allá de los protagonistas, la película muestra cómo vecinos, amigos y desconocidos se convierten en parte de una red de apoyo que transforma la vida de los personajes principales. Desarrollo temático. La película aborda varios temas universales. Resiliencia. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos que parecen insuperables. La historia muestra cómo la perseverancia y la fe en los demás pueden abrir caminos inesperados. Solidaridad. El eje central es la capacidad de las personas comunes para unirse y ayudar, incluso cuando no tienen grandes recursos. Esperanza. La narrativa transmite que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz a través de la empatía. Familia. El amor de Ed por sus hijas y la dedicación de Sharon hacia quienes decide ayudar son ejemplos de cómo los vínculos familiares y afectivos pueden ser fuente de fuerza. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la película refuerza la idea de que estas historias no son ficción idealizada, sino ejemplos concretos de humanidad. Estilo cinematográfico. La dirección de John Gunn apuesta por un tono emotivo pero equilibrado. La película evita caer en el melodrama excesivo y se centra en la autenticidad de las emociones. Fotografía. Predomina una paleta cálida que transmite cercanía y humanidad. Música. La banda sonora acompaña los momentos clave, reforzando la sensación de esperanza y unión. Actuaciones. Hilary Swank aporta fuerza y vulnerabilidad a Sharon, mientras que Alan Richson transmite la lucha silenciosa de un padre que no se rinde. Impacto emocional. La película busca conmover al espectador sin recurrir a giros narrativos sorprendentes. Su fuerza radica en la sencillez de la historia y en la universalidad de sus mensajes. El público puede identificarse con los personajes porque representan situaciones comunes, crisis personales, dificultades económicas, pérdida de seres queridos y la necesidad de apoyo comunitario. Recepción. Ordinary Angels ha sido valorada por su capacidad de inspirar y por la interpretación de Hilary Swank. Aunque no es una superproducción, su mensaje ha resonado en audiencias que buscan historias humanas y esperanzadoras. Conclusión. En definitiva, Ordinary Angels es una película que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una obra que conmueve, inspira y recuerda que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles.
La película Ordinary Angels es un drama inspirador basado en hechos reales que explora la fuerza de la comunidad, la resiliencia humana y la capacidad de una persona para transformar la vida de otros. Sin revelar giros narrativos ni desenlaces específicos, este resumen se centra en el contexto, los personajes principales y los temas centrales que la obra transmite. Contexto general. Título original: Ordinary Angels. Título en español: Ángeles Cotidianos. Año de estreno: 2024. Duración aproximada: 116 a 119 minutos. Director: John Gunn. Guión: Meg Tilly y Kelly Fremont. Craig. Protagonistas: Hilary Swank, Alan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, Amy Acker, entre otros. Producción: Kingdom Story Company, Vertigo Entertainment, Lionsgate Films. Género: drama basado en hechos reales, drama sin spoilers. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad de Kentucky, Estados Unidos. Allí conocemos a Sharon, una mujer que trabaja como peluquera y cuya vida personal atraviesa un momento complicado. A pesar de sus propios desafíos, Sharon descubre un propósito inesperado cuando entra en contacto con Ed, un padre viudo que lucha por sacar adelante a sus dos hijas en circunstancias difíciles. La relación entre Sharon y Ed no se centra en el romance, sino en la solidaridad y la empatía. Sharon, con su carácter fuerte y decidido, se convierte en un motor de cambio al movilizar a toda una comunidad para apoyar a Ed y sus hijas. La película muestra cómo la unión de personas comunes puede generar un impacto extraordinario en situaciones de crisis. Temas principales: resiliencia personal. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos significativos, pero la historia subraya cómo la perseverancia puede abrir caminos inesperados. Comunidad y solidaridad. El núcleo de la película es la capacidad de un grupo de personas para unirse y ayudar más allá de sus propios intereses. Esperanza y propósito. Sharon encuentra un nuevo sentido en su vida al involucrarse en la lucha de Ed, lo que refleja cómo ayudar a otros puede transformar la propia existencia. Familia. Aunque Ed es el foco como padre, la película también resalta la importancia de los vínculos familiares y el sacrificio por los seres queridos. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la obra transmite un mensaje auténtico sobre la bondad y la fuerza de los ángeles cotidianos que existen en la vida diaria. Estilo narrativo y atmósfera. La película combina momentos emotivos con escenas que reflejan la vida cotidiana en una comunidad pequeña. El tono es esperanzador y humano, evitando el dramatismo excesivo y centrándose en la autenticidad de las emociones. La música y la fotografía refuerzan la sensación de cercanía y calidez, mientras que las actuaciones aportan credibilidad y profundidad a los personajes. Impacto y recepción. Aunque no se trata de una superproducción, Ordinary Angels ha sido reconocida por su mensaje inspirador y por la interpretación de Hilary Swank, quien da vida a Sharon con energía y sensibilidad. La película invita a reflexionar sobre cómo las acciones individuales pueden desencadenar cambios colectivos y cómo la empatía puede convertirse en un motor de esperanza. En conclusión, Ordinary Angels es una obra que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una película que busca conmover, inspirar y recordar que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Ordinary Angels es una película dramática estrenada en 2024 que se inspira en un hecho real ocurrido en Kentucky, Estados Unidos.
a mediados de la década de 1990. La obra busca transmitir un mensaje de esperanza, resiliencia y solidaridad, mostrando cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cotidianos cuando deciden actuar con compasión y valentía. El filme está dirigido por John Gunn y protagonizado por Hilary Swank, Alan Ritchson y Nancy Travis. La historia se centra en la relación entre una mujer que atraviesa una crisis personal y un padre viudo que lucha por mantener a su familia unida en medio de circunstancias adversas. Contexto narrativo. La trama se sitúa en una pequeña comunidad estadounidense, un entorno marcado por la sencillez y la cercanía entre vecinos. Este escenario es fundamental porque permite mostrar cómo, en lugares donde todos se conocen, la ayuda mutua puede convertirse en un recurso vital. La película no se limita a contar una historia individual, sino que refleja el poder de la comunidad y la importancia de la empatía en momentos de dificultad. Personajes principales: Sharon, Hilary Swank, una peluquera con una personalidad fuerte y decidida. Aunque su vida personal está llena de altibajos, encuentra un propósito inesperado al involucrarse en la situación de una familia necesitada. Sharon representa la idea de que cualquiera puede convertirse en un ángel cotidiano cuando decide actuar. Ed, Alan Ritchson, padre viudo que enfrenta la difícil tarea de criar a sus 2 hijas en circunstancias complicadas. Su carácter refleja la lucha constante por mantener la esperanza y proteger a su familia. Las hijas de Ed. Aunque no son el centro absoluto de la trama, su presencia es esencial porque simbolizan la razón de la lucha y el motor de las decisiones de su padre. La comunidad. Más allá de los protagonistas, la película muestra cómo vecinos, amigos y desconocidos se convierten en parte de una red de apoyo que transforma la vida de los personajes principales. Desarrollo temático. La película aborda varios temas universales. Resiliencia. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos que parecen insuperables. La historia muestra cómo la perseverancia y la fe en los demás pueden abrir caminos inesperados. Solidaridad. El eje central es la capacidad de las personas comunes para unirse y ayudar, incluso cuando no tienen grandes recursos. Esperanza. La narrativa transmite que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz a través de la empatía. Familia. El amor de Ed por sus hijas y la dedicación de Sharon hacia quienes decide ayudar son ejemplos de cómo los vínculos familiares y afectivos pueden ser fuente de fuerza. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la película refuerza la idea de que estas historias no son ficción idealizada, sino ejemplos concretos de humanidad. Estilo cinematográfico. La dirección de John Gunn apuesta por un tono emotivo pero equilibrado. La película evita caer en el melodrama excesivo y se centra en la autenticidad de las emociones. Fotografía. Predomina una paleta cálida que transmite cercanía y humanidad. Música. La banda sonora acompaña los momentos clave, reforzando la sensación de esperanza y unión. Actuaciones. Hilary Swank aporta fuerza y vulnerabilidad a Sharon, mientras que Alan Ritchson transmite la lucha silenciosa de un padre que no se rinde. Impacto emocional. La película busca conmover al espectador sin recurrir a giros narrativos sorprendentes. Su fuerza radica en la sencillez de la historia y en la universalidad de sus mensajes. El público puede identificarse con los personajes porque representan situaciones comunes, crisis personales, dificultades económicas, pérdida de seres queridos y la necesidad de apoyo comunitario. Recepción. Ordinary Angels ha sido valorada por su capacidad de inspirar y por la interpretación de Hilary Swank.
Aunque no es una superproducción, su mensaje ha resonado en audiencias que buscan historias humanas y esperanzadoras. Conclusión. En definitiva, Ordinary Angels es una película que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una obra que conmueve, inspira y recuerda que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. La película Ordinary Angels es un drama inspirador basado en hechos reales que explora la fuerza de la comunidad, la resiliencia humana y la capacidad de una persona para transformar la vida de otros. Sin revelar giros narrativos ni desenlaces específicos, este resumen se centra en el contexto, los personajes principales y los temas centrales que la obra transmite. Contexto general. Título original: Ordinary Angels. Título en español: Ángeles Cotidianos. Año de estreno: 2024. Duración aproximada: 116 a 119 minutos. Director: John Gunn. Guión: Meg Tilly y Kelly Fremont. Craig. Protagonistas: Hilary Swank, Alan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, Amy Acker, entre otros. Producción: Kingdom Story Company, Vertigo Entertainment, Lionsgate Films. Género: drama basado en hechos reales, drama sin spoilers. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad de Kentucky, Estados Unidos. Allí conocemos a Sharon, una mujer que trabaja como peluquera y cuya vida personal atraviesa un momento complicado. A pesar de sus propios desafíos, Sharon descubre un propósito inesperado cuando entra en contacto con Ed, un padre viudo que lucha por sacar adelante a sus dos hijas en circunstancias difíciles. La relación entre Sharon y Ed no se centra en el romance, sino en la solidaridad y la empatía. Sharon, con su carácter fuerte y decidido, se convierte en un motor de cambio al movilizar a toda una comunidad para apoyar a Ed y sus hijas. La película muestra cómo la unión de personas comunes puede generar un impacto extraordinario en situaciones de crisis. Temas principales: resiliencia personal. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos significativos, pero la historia subraya cómo la perseverancia puede abrir caminos inesperados. Comunidad y solidaridad. El núcleo de la película es la capacidad de un grupo de personas para unirse y ayudar más allá de sus propios intereses. Esperanza y propósito. Sharon encuentra un nuevo sentido en su vida al involucrarse en la lucha de Ed, lo que refleja cómo ayudar a otros puede transformar la propia existencia. Familia. Aunque Ed es el foco como padre, la película también resalta la importancia de los vínculos familiares y el sacrificio por los seres queridos. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la obra transmite un mensaje auténtico sobre la bondad y la fuerza de los ángeles cotidianos que existen en la vida diaria. Estilo narrativo y atmósfera. La película combina momentos emotivos con escenas que reflejan la vida cotidiana en una comunidad pequeña. El tono es esperanzador y humano, evitando el dramatismo excesivo y centrándose en la autenticidad de las emociones. La música y la fotografía refuerzan la sensación de cercanía y calidez, mientras que las actuaciones aportan credibilidad y profundidad a los personajes. Impacto y recepción. Aunque no se trata de una superproducción, Ordinary Angels ha sido reconocida por su mensaje inspirador y por la interpretación de Hilary Swank, quien da vida a Sharon con energía y sensibilidad. La película invita a reflexionar sobre cómo las acciones individuales pueden desencadenar cambios colectivos y cómo la empatía puede convertirse en un motor de esperanza.
En conclusión, Ordinary Angels es una obra que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una película que busca conmover, inspirar y recordar que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Ordinary Angels es una película dramática estrenada en 2024 que se inspira en un hecho real ocurrido en Kentucky, Estados Unidos, a mediados de la década de 1990. La obra busca transmitir un mensaje de esperanza, resiliencia y solidaridad, mostrando cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cotidianos cuando deciden actuar con compasión y valentía. El filme está dirigido por John Gunn y protagonizado por Hilary Swank, Alan Ritchson y Nancy Travis. La historia se centra en la relación entre una mujer que atraviesa una crisis personal y un padre viudo que lucha por mantener a su familia unida en medio de circunstancias adversas. Contexto narrativo. La trama se sitúa en una pequeña comunidad estadounidense, un entorno marcado por la sencillez y la cercanía entre vecinos. Este escenario es fundamental porque permite mostrar cómo, en lugares donde todos se conocen, la ayuda mutua puede convertirse en un recurso vital. La película no se limita a contar una historia individual, sino que refleja el poder de la comunidad y la importancia de la empatía en momentos de dificultad. Personajes principales: Sharon, Hilary Swank, una peluquera con una personalidad fuerte y decidida. Aunque su vida personal está llena de altibajos, encuentra un propósito inesperado al involucrarse en la situación de una familia necesitada. Sharon representa la idea de que cualquiera puede convertirse en un ángel cotidiano cuando decide actuar. Ed, Alan Ritchson, padre viudo que enfrenta la difícil tarea de criar a sus dos hijas en circunstancias complicadas. Su carácter refleja la lucha constante por mantener la esperanza y proteger a su familia. Las hijas de Ed. Aunque no son el centro absoluto de la trama, su presencia es esencial porque simbolizan la razón de la lucha y el motor de las decisiones de su padre. La comunidad. Más allá de los protagonistas, la película muestra cómo vecinos, amigos y desconocidos se convierten en parte de una red de apoyo que transforma la vida de los personajes principales. Desarrollo temático. La película aborda varios temas universales. Resiliencia. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos que parecen insuperables. La historia muestra cómo la perseverancia y la fe en los demás pueden abrir caminos inesperados. Solidaridad. El eje central es la capacidad de las personas comunes para unirse y ayudar, incluso cuando no tienen grandes recursos. Esperanza. La narrativa transmite que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz a través de la empatía. Familia. El amor de Ed por sus hijas y la dedicación de Sharon hacia quienes decide ayudar son ejemplos de cómo los vínculos familiares y afectivos pueden ser fuente de fuerza. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la película refuerza la idea de que estas historias no son ficción idealizada, sino ejemplos concretos de humanidad. Estilo cinematográfico. La dirección de John Gunn apuesta por un tono emotivo pero equilibrado. La película evita caer en el melodrama excesivo y se centra en la autenticidad de las emociones. Fotografía. Predomina una paleta cálida que transmite cercanía y humanidad. Música. La banda sonora acompaña los momentos clave, reforzando la sensación de esperanza y unión. Actuaciones. Hilary Swank aporta fuerza y vulnerabilidad a Sharon, mientras que Alan Ritchson transmite la lucha silenciosa de un padre que no se rinde.
Impacto emocional. La película busca conmover al espectador sin recurrir a giros narrativos sorprendentes. Su fuerza radica en la sencillez de la historia y en la universalidad de sus mensajes. El público puede identificarse con los personajes porque representan situaciones comunes, crisis personales, dificultades económicas, pérdida de seres queridos y la necesidad de apoyo comunitario. Recepción: Ordinary Angels ha sido valorada por su capacidad de inspirar y por la interpretación de Hilary Swank. Aunque no es una superproducción, su mensaje ha resonado en audiencias que buscan historias humanas y esperanzadoras. Conclusión: en definitiva, Ordinary Angels es una película que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una obra que conmueve, inspira y recuerda que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. La película Ordinary Angels es un drama inspirador basado en hechos reales que explora la fuerza de la comunidad, la resiliencia humana y la capacidad de una persona para transformar la vida de otros. Sin revelar giros narrativos ni desenlaces específicos, este resumen se centra en el contexto, los personajes principales y los temas centrales que la obra transmite. Contexto general. Título original: Ordinary Angels. Título en español: Ángeles Cotidianos. Año de estreno: 2024. Duración aproximada: 116 a 119 minutos. Director: John Gunn. Guión: Meg Tilly y Kelly Fremont. Craig. Protagonistas: Hilary Swank, Alan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, Amy Acker, entre otros. Producción: Kingdom Story Company, Vertigo Entertainment, Lionsgate Films. Género: drama basado en hechos reales, drama sin spoilers. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad de Kentucky, Estados Unidos. Allí conocemos a Sharon, una mujer que trabaja como peluquera y cuya vida personal atraviesa un momento complicado. A pesar de sus propios desafíos, Sharon descubre un propósito inesperado cuando entra en contacto con Ed, un padre viudo que lucha por sacar adelante a sus dos hijas en circunstancias difíciles. La relación entre Sharon y Ed no se centra en el romance, sino en la solidaridad y la empatía. Sharon, con su carácter fuerte y decidido, se convierte en un motor de cambio al movilizar a toda una comunidad para apoyar a Ed y sus hijas. La película muestra cómo la unión de personas comunes puede generar un impacto extraordinario en situaciones de crisis. Temas principales: resiliencia personal. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos significativos, pero la historia subraya cómo la perseverancia puede abrir caminos inesperados. Comunidad y solidaridad. El núcleo de la película es la capacidad de un grupo de personas para unirse y ayudar más allá de sus propios intereses. Esperanza y propósito. Sharon encuentra un nuevo sentido en su vida al involucrarse en la lucha de Ed, lo que refleja cómo ayudar a otros puede transformar la propia existencia. Familia. Aunque Ed es el foco como padre, la película también resalta la importancia de los vínculos familiares y el sacrificio por los seres queridos. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la obra transmite un mensaje auténtico sobre la bondad y la fuerza de los ángeles cotidianos que existen en la vida diaria. Estilo narrativo y atmósfera. La película combina momentos emotivos con escenas que reflejan la vida cotidiana en una comunidad pequeña.
El tono es esperanzador y humano, evitando el dramatismo excesivo y centrándose en la autenticidad de las emociones. La música y la fotografía refuerzan la sensación de cercanía y calidez, mientras que las actuaciones aportan credibilidad y profundidad a los personajes. Impacto y recepción. Aunque no se trata de una superproducción, Ordinary Angels ha sido reconocida por su mensaje inspirador y por la interpretación de Hilary Swank, quien da vida a Sharon con energía y sensibilidad. La película invita a reflexionar sobre cómo las acciones individuales pueden desencadenar cambios colectivos y cómo la empatía puede convertirse en un motor de esperanza. En conclusión, Ordinary Angels es una obra que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una película que busca conmover, inspirar y recordar que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Ordinary Angels es una película dramática estrenada en 2024 que se inspira en un hecho real ocurrido en Kentucky, Estados Unidos, a mediados de la década de 1990. La obra busca transmitir un mensaje de esperanza, resiliencia y solidaridad, mostrando cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cotidianos cuando deciden actuar con compasión y valentía. El filme está dirigido por John Gunn y protagonizado por Hilary Swank, Alan Ritchson y Nancy Travis. La historia se centra en la relación entre una mujer que atraviesa una crisis personal y un padre viudo que lucha por mantener a su familia unida en medio de circunstancias adversas. Contexto narrativo. La trama se sitúa en una pequeña comunidad estadounidense, un entorno marcado por la sencillez y la cercanía entre vecinos. Este escenario es fundamental porque permite mostrar cómo, en lugares donde todos se conocen, la ayuda mutua puede convertirse en un recurso vital. La película no se limita a contar una historia individual, sino que refleja el poder de la comunidad y la importancia de la empatía en momentos de dificultad. Personajes principales: Sharon, Hilary Swank, una peluquera con una personalidad fuerte y decidida. Aunque su vida personal está llena de altibajos, encuentra un propósito inesperado al involucrarse en la situación de una familia necesitada. Sharon representa la idea de que cualquiera puede convertirse en un ángel cotidiano cuando decide actuar. Ed, Alan Ritchson, padre viudo que enfrenta la difícil tarea de criar a sus 2 hijas en circunstancias complicadas. Su carácter refleja la lucha constante por mantener la esperanza y proteger a su familia. Las hijas de Ed. Aunque no son el centro absoluto de la trama, su presencia es esencial porque simbolizan la razón de la lucha y el motor de las decisiones de su padre. La comunidad. Más allá de los protagonistas, la película muestra cómo vecinos, amigos y desconocidos se convierten en parte de una red de apoyo que transforma la vida de los personajes principales. Desarrollo temático. La película aborda varios temas universales. Resiliencia. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos que parecen insuperables. La historia muestra cómo la perseverancia y la fe en los demás pueden abrir caminos inesperados. Solidaridad. El eje central es la capacidad de las personas comunes para unirse y ayudar, incluso cuando no tienen grandes recursos. Esperanza. La narrativa transmite que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz a través de la empatía. Familia. El amor de Ed por sus hijas y la dedicación de Sharon hacia quienes decide ayudar son ejemplos de cómo los vínculos familiares y afectivos pueden ser fuente de fuerza.
inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la película refuerza la idea de que estas historias no son ficción idealizada, sino ejemplos concretos de humanidad. Estilo cinematográfico. La dirección de John Gunn apuesta por un tono emotivo pero equilibrado. La película evita caer en el melodrama excesivo y se centra en la autenticidad de las emociones. Fotografía. Predomina una paleta cálida que transmite cercanía y humanidad. Música. La banda sonora acompaña los momentos clave, reforzando la sensación de esperanza y unión. Actuaciones. Hilary Swank aporta fuerza y vulnerabilidad a Sharon, mientras que Alan Ritchson transmite la lucha silenciosa de un padre que no se rinde. Impacto emocional. La película busca conmover al espectador sin recurrir a giros narrativos sorprendentes. Su fuerza radica en la sencillez de la historia y en la universalidad de sus mensajes. El público puede identificarse con los personajes porque representan situaciones comunes, crisis personales, dificultades económicas, pérdida de seres queridos y la necesidad de apoyo comunitario. Recepción. Ordinary Angels ha sido valorada por su capacidad de inspirar y por la interpretación de Hilary Swank. Aunque no es una superproducción, su mensaje ha resonado en audiencias que buscan historias humanas y esperanzadoras. Conclusión. En definitiva, Ordinary Angels es una película que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una obra que conmueve, inspira y recuerda que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. La película Ordinary Angels es un drama inspirador basado en hechos reales que explora la fuerza de la comunidad, la resiliencia humana y la capacidad de una persona para transformar la vida de otros. Sin revelar giros narrativos ni desenlaces específicos, este resumen se centra en el contexto, los personajes principales y los temas centrales que la obra transmite. Contexto general. Título original: Ordinary Angels. Título en español: Ángeles Cotidianos. Año de estreno: 2024. Duración aproximada: 116 a 119 minutos. Director: John Gunn. Guión: Meg Tilly y Kelly Fremont. Craig. Protagonistas: Hilary Swank, Alan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, Amy Acker, entre otros. Producción: Kingdom Story Company, Vertigo Entertainment, Lionsgate Films. Género: drama basado en hechos reales, drama sin spoilers. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad de Kentucky, Estados Unidos. Allí conocemos a Sharon, una mujer que trabaja como peluquera y cuya vida personal atraviesa un momento complicado. A pesar de sus propios desafíos, Sharon descubre un propósito inesperado cuando entra en contacto con Ed, un padre viudo que lucha por sacar adelante a sus dos hijas en circunstancias difíciles. La relación entre Sharon y Ed no se centra en el romance, sino en la solidaridad y la empatía. Sharon, con su carácter fuerte y decidido, se convierte en un motor de cambio al movilizar a toda una comunidad para apoyar a Ed y sus hijas. La película muestra cómo la unión de personas comunes puede generar un impacto extraordinario en situaciones de crisis. Temas principales: resiliencia personal. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos significativos, pero la historia subraya cómo la perseverancia puede abrir caminos inesperados. Comunidad y solidaridad. El núcleo de la película es la capacidad de un grupo de personas para unirse y ayudar más allá de sus propios intereses. Esperanza y propósito. Sharon encuentra un nuevo sentido en su vida al involucrarse en la lucha de Ed.
lo que refleja cómo ayudar a otros puede transformar la propia existencia. Familia. Aunque Ed es el foco como padre, la película también resalta la importancia de los vínculos familiares y el sacrificio por los seres queridos. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la obra transmite un mensaje auténtico sobre la bondad y la fuerza de los ángeles cotidianos que existen en la vida diaria. Estilo narrativo y atmósfera. La película combina momentos emotivos con escenas que reflejan la vida cotidiana en una comunidad pequeña. El tono es esperanzador y humano, evitando el dramatismo excesivo y centrándose en la autenticidad de las emociones. La música y la fotografía refuerzan la sensación de cercanía y calidez, mientras que las actuaciones aportan credibilidad y profundidad a los personajes. Impacto y recepción. Aunque no se trata de una superproducción, Ordinary Angels ha sido reconocida por su mensaje inspirador y por la interpretación de Hilary Swank, quien da vida a Sharon con energía y sensibilidad. La película invita a reflexionar sobre cómo las acciones individuales pueden desencadenar cambios colectivos y cómo la empatía puede convertirse en un motor de esperanza. En conclusión, Ordinary Angels es una obra que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una película que busca conmover, inspirar y recordar que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Ordinary Angels es una película dramática estrenada en 2024 que se inspira en un hecho real ocurrido en Kentucky, Estados Unidos, a mediados de la década de 1990. La obra busca transmitir un mensaje de esperanza, resiliencia y solidaridad, mostrando cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cotidianos cuando deciden actuar con compasión y valentía. El filme está dirigido por John Gunn y protagonizado por Hilary Swank, Alan Ritchson y Nancy Travis. La historia se centra en la relación entre una mujer que atraviesa una crisis personal y un padre viudo que lucha por mantener a su familia unida en medio de circunstancias adversas. Contexto narrativo. La trama se sitúa en una pequeña comunidad estadounidense, un entorno marcado por la sencillez y la cercanía entre vecinos. Este escenario es fundamental porque permite mostrar cómo, en lugares donde todos se conocen, la ayuda mutua puede convertirse en un recurso vital. La película no se limita a contar una historia individual, sino que refleja el poder de la comunidad y la importancia de la empatía en momentos de dificultad. Personajes principales: Sharon, Hilary Swank, una peluquera con una personalidad fuerte y decidida. Aunque su vida personal está llena de altibajos, encuentra un propósito inesperado al involucrarse en la situación de una familia necesitada. Sharon representa la idea de que cualquiera puede convertirse en un ángel cotidiano cuando decide actuar. Ed, Alan Ritchson, padre viudo que enfrenta la difícil tarea de criar a sus dos hijas en circunstancias complicadas. Su carácter refleja la lucha constante por mantener la esperanza y proteger a su familia. Las hijas de Ed. Aunque no son el centro absoluto de la trama, su presencia es esencial porque simbolizan la razón de la lucha y el motor de las decisiones de su padre. La comunidad. Más allá de los protagonistas, la película muestra cómo vecinos, amigos y desconocidos se convierten en parte de una red de apoyo que transforma la vida de los personajes principales. Desarrollo temático. La película aborda varios temas universales. Resiliencia. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos que parecen insuperables.
La historia muestra cómo la perseverancia y la fe en los demás pueden abrir caminos inesperados. Solidaridad. El eje central es la capacidad de las personas comunes para unirse y ayudar, incluso cuando no tienen grandes recursos. Esperanza. La narrativa transmite que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz a través de la empatía. Familia. El amor de Ed por sus hijas y la dedicación de Sharon hacia quienes decide ayudar son ejemplos de cómo los vínculos familiares y afectivos pueden ser fuente de fuerza. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la película refuerza la idea de que estas historias no son ficción idealizada, sino ejemplos concretos de humanidad. Estilo cinematográfico. La dirección de John Gunn apuesta por un tono emotivo pero equilibrado. La película evita caer en el melodrama excesivo y se centra en la autenticidad de las emociones. Fotografía. Predomina una paleta cálida que transmite cercanía y humanidad. Música. La banda sonora acompaña los momentos clave, reforzando la sensación de esperanza y unión. Actuaciones. Hilary Swank aporta fuerza y vulnerabilidad a Sharon, mientras que Alan Ritchson transmite la lucha silenciosa de un padre que no se rinde. Impacto emocional. La película busca conmover al espectador sin recurrir a giros narrativos sorprendentes. Su fuerza radica en la sencillez de la historia y en la universalidad de sus mensajes. El público puede identificarse con los personajes porque representan situaciones comunes, crisis personales, dificultades económicas, pérdida de seres queridos y la necesidad de apoyo comunitario. Recepción. Ordinary Angels ha sido valorada por su capacidad de inspirar y por la interpretación de Hilary Swank. Aunque no es una superproducción, su mensaje ha resonado en audiencias que buscan historias humanas y esperanzadoras. Conclusión. En definitiva, Ordinary Angels es una película que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una obra que conmueve, inspira y recuerda que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. La película Ordinary Angels es un drama inspirador basado en hechos reales que explora la fuerza de la comunidad, la resiliencia humana y la capacidad de una persona para transformar la vida de otros. Sin revelar giros narrativos ni desenlaces específicos, este resumen se centra en el contexto, los personajes principales y los temas centrales que la obra transmite. Contexto general. Título original: Ordinary Angels. Título en español: Ángeles Cotidianos. Año de estreno: 2024. Duración aproximada: 116 a 119 minutos. Director: John Gunn. Guión: Meg Tilly y Kelly Fremont. Craig. Protagonistas: Hilary Swank, Alan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, Amy Acker, entre otros. Producción: Kingdom Story Company, Vertigo Entertainment, Lionsgate Films. Género: drama basado en hechos reales, drama sin spoilers. La historia se desarrolla en una pequeña ciudad de Kentucky, Estados Unidos. Allí conocemos a Sharon, una mujer que trabaja como peluquera y cuya vida personal atraviesa un momento complicado. A pesar de sus propios desafíos, Sharon descubre un propósito inesperado cuando entra en contacto con Ed, un padre viudo que lucha por sacar adelante a sus dos hijas en circunstancias difíciles. La relación entre Sharon y Ed no se centra en el romance, sino en la solidaridad y la empatía. Sharon, con su carácter fuerte y decidido, se convierte en un motor de cambio al movilizar a toda una comunidad para apoyar a Ed y sus hijas.
La película muestra cómo la unión de personas comunes puede generar un impacto extraordinario en situaciones de crisis. Temas principales: resiliencia personal. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos significativos, pero la historia subraya cómo la perseverancia puede abrir caminos inesperados. Comunidad y solidaridad. El núcleo de la película es la capacidad de un grupo de personas para unirse y ayudar más allá de sus propios intereses. Esperanza y propósito. Sharon encuentra un nuevo sentido en su vida al involucrarse en la lucha de Ed, lo que refleja cómo ayudar a otros puede transformar la propia existencia. Familia. Aunque Ed es el foco como padre, la película también resalta la importancia de los vínculos familiares y el sacrificio por los seres queridos. Inspiración real. Al estar basada en hechos reales, la obra transmite un mensaje auténtico sobre la bondad y la fuerza de los ángeles cotidianos que existen en la vida diaria. Estilo narrativo y atmósfera. La película combina momentos emotivos con escenas que reflejan la vida cotidiana en una comunidad pequeña. El tono es esperanzador y humano, evitando el dramatismo excesivo y centrándose en la autenticidad de las emociones. La música y la fotografía refuerzan la sensación de cercanía y calidez, mientras que las actuaciones aportan credibilidad y profundidad a los personajes. Impacto y recepción. Aunque no se trata de una superproducción, Ordinary Angels ha sido reconocida por su mensaje inspirador y por la interpretación de Hilary Swank, quien da vida a Sharon con energía y sensibilidad. La película invita a reflexionar sobre cómo las acciones individuales pueden desencadenar cambios colectivos y cómo la empatía puede convertirse en un motor de esperanza. En conclusión, Ordinary Angels es una obra que celebra la fuerza de la comunidad y la capacidad de las personas comunes para convertirse en héroes en la vida de otros. Sin necesidad de spoilers, se puede afirmar que es una película que busca conmover, inspirar y recordar que la solidaridad puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Ordinary Angels es una película dramática estrenada en 2024 que se inspira en un hecho real ocurrido en Kentucky, Estados Unidos, a mediados de la década de 1990. La obra busca transmitir un mensaje de esperanza, resiliencia y solidaridad, mostrando cómo personas comunes pueden convertirse en héroes cotidianos cuando deciden actuar con compasión y valentía. El filme está dirigido por John Gunn y protagonizado por Hilary Swank, Alan Ritchson y Nancy Travis. La historia se centra en la relación entre una mujer que atraviesa una crisis personal y un padre viudo que lucha por mantener a su familia unida en medio de circunstancias adversas. Contexto narrativo. La trama se sitúa en una pequeña comunidad estadounidense, un entorno marcado por la sencillez y la cercanía entre vecinos. Este escenario es fundamental porque permite mostrar cómo, en lugares donde todos se conocen, la ayuda mutua puede convertirse en un recurso vital. La película no se limita a contar una historia individual, sino que refleja el poder de la comunidad y la importancia de la empatía en momentos de dificultad. Personajes principales: Sharon, Hilary Swank, una peluquera con una personalidad fuerte y decidida. Aunque su vida personal está llena de altibajos, encuentra un propósito inesperado al involucrarse en la situación de una familia necesitada. Sharon representa la idea de que cualquiera puede convertirse en un ángel cotidiano cuando decide actuar. Ed, Alan Ritchson, padre viudo que enfrenta la difícil tarea de criar a sus dos hijas en circunstancias complicadas.
Su carácter refleja la lucha constante por mantener la esperanza y proteger a su familia. Las hijas de Ed. Aunque no son el centro absoluto de la trama, su presencia es esencial porque simbolizan la razón de la lucha y el motor de las decisiones de su padre. La comunidad. Más allá de los protagonistas, la película muestra cómo vecinos, amigos y desconocidos se convierten en parte de una red de apoyo que transforma la vida de los personajes principales. Desarrollo temático. La película aborda varios temas universales. Resiliencia. Tanto Sharon como Ed enfrentan obstáculos que parecen insuperables. La historia muestra cómo la perseverancia y la fe en los demás pueden abrir caminos inesperados. Solidaridad. El eje central es la capacidad de las personas comunes para unirse y ayudar, incluso cuando no tienen grandes recursos. Esperanza. La narrativa transmite que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz a través de la empatía. Familia. El amor de Ed por sus hijas y la dedicación de Sharon hacia quienes decide ayudar son ejemplos de cómo los vínculos familiares y afectivos pueden ser fuente de fuerza, inspiración